Damos comienzo a Cuentistas de la Bahía. Un espacio de lectura y escritura. Cuentistas de la Bahía, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, les saludan Astrid Velázquez y Rebeca Santiago. Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa muy salsero y guapachoso. Vamos a hacer un programa sobre autores cubanos contemporáneos. Y vamos a descubrir todo lo que estos cuentistas cubanos tienen que decirnos, que es verdaderamente especial. Sí, la literatura cubana es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes de América Latina y de todo el ámbito de la lengua española, con escritores de gran renombre que les van a sonar muchísimo, como José Martí, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Vigilio Piñera y Dulce María Loinas. El primer libro íntegramente de cuentos de un autor cubano fue Lecturas de Pascua, que fue publicado en 1899. Durante los siguientes 40 años el género comienza un lento ascenso en la isla y pocos son los autores que destacan. La etapa de madurez comienza en la cuarta década del siglo XX con los narradores como Virgilio Piñeira y sus cuentos fríos, o Alejo Carpentier con La Guerra del Tiempo, Onelio Jorge con Cardoso, con El Cuentero, y este último autor es un genial recreador de la vida sencilla del campo. La etapa de madurez comienza más o menos en la cuarta década del siglo XX con narradores como todos estos, ¿no? Entonces vamos a escuchar a algunos de ellos, vamos a escuchar a algunos un poquito más modernos y pues arrancamos con la sección de cuentos. Cuéntame un cuento. Este era un gato que tenía los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Ay, no. Cuéntame un cuento. Y vamos a iniciar con un cuento de Zenel Paz que fue escrito en los 80s y que se titula Pero no me digas que la quieras. Arnaldo enteró a todo el mundo de que aquella noche yo me acostaría con una mujer. Claro, no les dijo que era Vivian, pero vaya, alguien tuvo que imaginárselo porque en esa escuela nadie es bobo. Entonces, aquel día esperé a que todos se bañaran y cuando no faltaba nadie y nadie me iba a apurar, entré a bañarme yo, con toda mi calma. Me restregaba bien duro, jabón una y otra vez, uñas, enjuagándome, uñas por acá, enjuagándome. Los rusos, ellos son muy buenos, los que nos defienden a nosotros, pero hacen unos jabones muy apestosos. Pensaba que a lo mejor ella me olería aquí, ahí, me tocara, no sé, seguramente me iba a tocar y quería estar bien limpio y oler muy bien y repasaba mentalmente los lugares donde a mi vez la besaría, donde tenía que besarla, según Arnaldo, para que nunca se olvidara, para que nunca olvidara esta primera vez con un hombre, conmigo, y que cuando sea incluso una viejecita, al pensar en mí, me tenga en un alto concepto. Entonces, Arnaldo me había explicado 3 o 4 cosas que hay que hacerle a las mujeres, y sobre todo me explicó que nunca, por nada de la vida, le dijera que la quería, ni en el momento supremo, porque si una mujer sabe que tú la quieres, mira, ahí mismo te perdiste, te coge la baja y te hace sufrir lo que le dé la gana. Pero aquel día yo cantaba y todo. Me restregué las orejas, por aquí, por allá, me lavé la cabeza con shampoo 3 veces, me froté la espalda, me afeité de lo mejor, me cepillé los dientes y la lengua, ya te digo. Quedé que brillaba y tenía una contentura tan grande que me sonreía cada vez que tropezaba conmigo en el espejo y me hacía ceñitas como si fuera un Charles Chaplin o alguien así, imagínate. Sabía lo que iba a pasar. Y era la primera vez, y era con Vivian, y te lo juro, trataba de no pensar en nada, no adelantarme a los acontecimientos y respetarla con la mente. Pero tú sabes cómo es la mente de uno. ¿La mía? Ay, esa mente mía. Tú le dices, no pienses esto porque es falta de respeto y ella te dice, sí, no voy a pensar. Mentiras, es lo que más piensa. Entonces, figúrate, me di cuenta de lo que la mente mía estaba pensando, pero yo quería respetar a Vivian y no quería adelantarme a los acontecimientos. Sin embargo, mi mente, te digo, estaba pensando eso.
y el sexo, él solo, se me fue embullando, y lo que hice fue agarrarme fuerte de lavamanos y concentrarme bien e imaginarme un campo de florecitas bien extenso, muchas florecitas, y se me pasó. Y la respeté, porque cuando yo me excito por gusto o en un lugar donde no debe de ser, por ejemplo en el aula, pues pienso en florecitas, y eso me da resultado, pero tienen que ser florecitas amarillas. Entonces, aquel día en el baño que te dije, muy contento y sintiendo esa emoción que yo siento cuando pienso en Vivian y otras emociones, y ya había acabado y estaba resplandeciente cuando abrí la puerta aquel día, ¡alabao! Todo el mundo estaba esperándome, tan calladitos que ni los había oído, formados en una doble hilera que iba hasta mi cama. La corte esa que va a despertar a los reyes. ¡Ejeje! Me recibieron aquellos bandidos y almohadazos y pescozones. Traté de cerrar. Así que te ibas a hacer el hombre sin decirnos a los socios, ¿eh? ¡A perfumarlo! Me cargaron en cueros y me subieron una silla. ¿Qué? ¿Le untamos betún en los huevos para que brille? ¡No, caballeros! Eso no, que se demora. Y pasta de dientes en los sobacos. Decidieron que no estaría elegante con mi camisa de salir, que calladito me lo tenía, sino con un pullover lilita que le trajeron a Jorge de Checoslovaquia. Había tomado ostiones, Me echaron como 5 tipos de desodorantes y perfumes, me obligaron a comer un caramelo de menta para que tuviera buen aliento. Pero si yo no tengo mal aliento, la menta sirve para otra cosa, menso. Me llevaron hasta el espejo y cuando se cansaron de peinarme, opinaron que no había actor de cine mejor. Parecía primo de Alain Delon. Revisaron mi cartera y agregaron la contribución de los socios. Estaban burlones, amigos, envidiosos, pero eran como las 3 caballeros. Ya era tarde y me dejaron aquellos bandidos. Arnaldo me explicó una vez más cómo tenía que hacer para que en el lugar no se notara que era novato y me deseó suerte. Mucha suerte, que cuando regresara lo despertara y le contara y que no le dijera a Vivian que la quería. Mira, que a mí se me notaba que podía caer en esa debilidad, que no se lo dijera. Lo dice porque le he contado que cuando nos besamos yo vio chispas, flores, fuegos artificiales, qué sé yo, la maraña que se me forma en la cabeza cuando beso a Vivian, y me parece que doy vueltas en un tío vivo. No jodas, David, qué chispas ni tío vivos. Lo que tienes es que resoplar como caballo, sacar la lengua, decir ¡puta yegua! Y empujar con toda tu alma para que te sienta el bulto. Eso es lo que a ellas les gusta. Yo todavía dudaba, te lo digo. No, a esa hora empecé a dudar más que nunca y a ponerme nervioso. Quería que el tiempo se echara para atrás y que no llegara el momento a esa hora. Me preguntaba si estaba haciendo bien. Si hice bien al exigirle esto a Vivian, si era quererla como yo la quería, pero ya no podía arrepentirme, no había modo. Arnaldo, ¿qué pensaría? Vivian, ¿qué pensaría? Y ahora lo sabían los otros. ¿Comprendes que no podía arrepentirme? Al menos que me doliera un dolor de estómago muy grande, de apendicitis o de algo así, o que empezara a llover de verdad. Pero nada. Y me acordé de los flanes. ¿De eso me acordé? A mí no me gustan esos dulces, o no me gustaban especialmente, pero aquí en la escuela los sirven a menudo y a su movimiento suave, su modo de ser erectos, su color, esa manera en que te miran los flanes con ganas de que te los comas, a mí me recuerdan los senos de Vivian. Dirías que estoy loco. Sus senos son tan lindos que caben en el hueco de mi mano, en un solo beso de mi boca, y me como 3, 4, 5 flanes, los cambio por el pescado. Aunque no sé si fue en ese momento que me pasaron los flanes por la cabeza o si fue después, cuando llegué a su albergue, que me salió vestida de negro. Una rubia vestida de negro es lo más lindo que hay, o de verde. Y tampoco podría echarme para atrás porque tenía un compromiso político. Sí, el año pasado me eligieron joven ejemplar, pero no quedé militante de la juventud porque me faltaba madurez, dijeron, y tenía que trabajar. Me dieron 1 año para que trabajara y adquiriera la madurez, leyera los periódicos y estuviera al tanto de la situación internacional. Y yo hacía todo eso. Podía enumerar por continentes los golpes militares y las injusticias cometidas por el imperialismo en el último semestre, hasta que llegó Vivian al aula. Que ya te dije cómo me puse.
Nadie me había advertido que teníamos una compañera nueva, y cuando entré al aula y la vi, así de repente, pues tuve que sentarme. Había oído decir que las muchachas lindas daban mareos, pero no sabía si era verdad. Y entonces, en la asamblea de los ejemplares, muchacho, no alcancé ni 9 votos. 1 hora ahí criticándome, diciendo que había perdido condiciones, que cuál era mi opinión, porque lo importante era que ya aceptara las críticas, que las interiorizara, como dice el compañero de la juventud. Y yo dije que sí, que las aceptaba, que las interiorizaba, pero me fijé en todo el que no votó por mí. Javierito no votó. Después Arnaldo me dijo que guardar reservas era peor, que admitiera que yo no atendía clases, que el mundo me importaba un pepino y que me pasaba la vida detrás de Vivian. ¿Así? ¿Qué militante comunista podía ser? Aparte de que tú no tienes combatividad, David. Tú oyes a alguien expresando una idea incorrecta y no le sales al paso. Yo y Arnaldo en un rincón analizando estas cosas. A él lo mandaron a hacer trabajo político conmigo. Me di cuenta enseguida, y lo sentía porque lo quiero como un hermano, pero la tarea le iba a quedar mal hasta que dijo: ¿sabes lo que te pasa, compadre? Tu problema es Vivian. ¿Qué problema con Vivian, mi socio? Déjate de esas. Yo no tengo ningún problema con Vivian, para que lleves carta. Yo no hablo así, pero en la escuela hay que hablar así. Y atajando a Arnaldo porque sabía por dónde podía venir. Sí, chicos, se suavizó él. Vivian es una mujer que exige mucho, y las relaciones de ustedes han llegado a un punto, han alcanzado un desarrollo, ¿cómo decirte? Vaya, que se tienen que acostar o más nunca serás militante. Párate ahí. ¿De qué clase de mujer crees que estamos hablando? Yo la respeto y ella me respeta. Nosotros nos respetamos. Sí, vosotros os respetáis, pero debéis acostarse. A mí no me quieras tupir con tu carita de santo y tus poesías, si escribes poesías, pero a la hora de buscar novia te buscaste una con un tremendo culo. Oye, lo que te voy a decir yo no te permito. Tremendo culo, bien tremendo culo. Si se tira un pedo en la cara, te tumba los dientes. Arnaldo es así y no se puede discutir con él. Además, continuó, este es un país en peligro. Qué bonito que mañana nos invadan los yanquis y tú caigas en combate así sin haberla visto. Lo miré. Ese argumento sí era para tenerlo en cuenta. Me tiró el brazo sobre los hombros y echamos a caminar. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ahora no es como antes. En el capitalismo cumplías los 13 o los 14 y tu papá o un hermano tuyo te llevaban a un prostíbulo y ya estabas. Ahora no, porque eso era una lacra social y hubo que eliminarlo. Y yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Que nosotros nos quedamos en el aire. En eso no pensó nadie, ¿verdad? Debieron haber dejado un prostíbulo, uno solito, pedagógico, para los estudiantes, ¿no crees? Lo miré no muy convencido y tratando de adivinar a dónde quería llegar. Entonces, uno se tiene que acostar con los novias y no hay problemas. El manifiesto comunista dice que en el socialismo el amor es libre. ¿El manifiesto comunista dice eso? ¿Que el amor es libre? Voy a leerlo. Léelo, que dice cosas además. Con Vivian no se va a acostar más nadie. Y seguimos ahora con un cuento que se llama Julia y está escrito por un autor de un blog que se llama El Diablo Ilustrado. Es cierto que nos habíamos dado unos tragos de paticruzao en la íntima fiesta de aquella noche en Santiago, pero no para tanto. Charly Salgado cantaba Julia, halagando a la amiga anfitriona. Yo había silbiado un poco y lo escuchaba cómodamente en un butacón. La señora de la casa, ya rondando los 70 años, de una belleza sin maquillaje, simpática y abierta en su charla, se sentó a mi lado y, como quien no quiere la cosa, me lo suelta de sopetón. Esa canción me la hicieron a mí. La miré y traté de ampliar su comentario en el plano idílico, asociando a su hija y el nombre de la pieza. Pero ella insistió. No, lo que te digo es que esa canción fue hecha para mí. Miré hacia el techo, no daba vueltas. Giré entonces mi rostro, sin apuro, hacia ella. Le clavé la mirada, contrayendo los labios, mis cejas hacia arriba, todo para sugerirle que no me cogiera por eso, y le aclaré pausadamente, por si se trataba de un malentendido. Señora,
Esa canción no es de nuestro Charlie, es de John Lennon, el de los Beatles. Sonriente, como quien tras una gran apuesta vira la carta oculta que le da el triunfo, me afirma: sí, de John. Hasta Juan lo llamé, en una noche muy parecida a esta. La mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo solo para llegar a ti, Julia, Julia, Julia. Me tomó la mano y me llevó a un cuartito como de estudio colindante. Me invitó a acomodarme en una butaca de mimbre y me sirvió un doble en strike. Se sirvió uno para sí, que no era su primero tampoco, hizo el gesto típico del brindis y se sentó en una silla a mi lado. Como aceptándole el juego, le enfaticé: pero usted se llama Judith. ¿Esa canción era Judith? Hasta que entran a los estudios de Abbey Road a grabar y Paul McCartney le aconseja a Lennon que decide entonces ponerle el nombre de su mamá. Entre burlón y algo más serio, como quien no sabe si seguirle la rima o frenarla en seco, quise que me reafirmara abiertamente: a ver, lo que me quiere decir es que el mismísimo John Lennon, el de los Beatles, hizo la canción Julia inspirado en usted. O sea, que conoció a Lennon en persona y también conocido al punto de inspirarle nada menos que Julia. Pues sí, muchachito, se la hizo a esta que ves aquí. Claro que casi con 50 años de menos. Soltó una carcajada que no pude acompañar, pues lógicamente estaba masticando lo que me contaba, pero ella, como narrando la telenovela, continuó: tampoco es que estuviéramos un gran romance, pero estuvimos toda una noche conversando, casi hasta el amanecer, de todo un poco y de nada. Me sacó luego la canción, lo cual ignoré hasta hace unos años después, cuando me llega un mensaje del propio John. Por poco me da un patatús cuando me supe la verdadera Julia del álbum blanco. La canturreaba con gozo, pero tuve que interrumpirle ante una contradicción con la que podía cogerle infraganti. ¿Y cómo usted no divulgó eso, Judith? Sería una mujer famosa, oiga. Imagínese, la cubana que inspiró una canción de los Beatles. No me digas. ¿Tú te imaginas que yo gritara aquí en pleno Santiago de Cuba a los inicios de los años 70 cuando me enteré que había tenido relaciones con un músico inglés? Muchacho, el rock era imperialismo. ¿Tú piensas que es un bonche la canción de Carlos Varela? Y cuando los discos de los Beatles no se podían tener, me habrían botado hasta del CDR. Me arrollaba la conga de los hoyos. Se caía del cielo mi nueva sospecha. ¿Y cómo usted se empata con John Lennon, señora mía? Cosas de la vida. Fui a la India como parte de una pequeña delegación entre el 2 y el 10 de abril de 1968. Yo era traductora de inglés, que es también idioma oficial allá. El objetivo creo que era un intercambio o acercamiento a la primera ministra Indira Gandhi, a la que no vi, por cierto, ni en pintura. Era como la niña mimada del grupo. Ni sabía quiénes eran los Beatles. Me enteré por allí en el revuelo con ellos. Estaban a orillas del río Ganges, en la hacienda del gurú Maharishi Mahesh, una especie de guía espiritual, famoso por unos ejercicios de meditación para entrar en otro mundo, lo que se dice un trance. Nos hicieron un motivito casi oficial, y uno de la cumbancha con el profeta era de la corte de Indira. Shiva, bueno, en realidad se llamaba Sivananda, se hizo amiguito de nosotros y fue quien llevó a Lennon para que despejara, pues estaba en grandes tensiones, ya con ojo cósmico. Así fue como nombró John al gurú con aire de burla. Se maravilló cuando supo que había cubanos ahí, como quien descubre unos bichos raros, y por alguna razón, enfatizó con pícara coquetería, con quien quiso sentarse fue conmigo. Sabía la leyenda de los barbudos, de Fidel, que escandalizó a la ONU con un discurso de más de 4 horas, de Bahía de Cochinos, de la crisis de los misiles. Preguntó mucho por el Che, quien había caído en Bolivia hacía unos meses, y el impacto mundial era tremendo. Tuve que explicarle mucho sobre el sentido de aquella guerrilla y la imposibilidad de otra vía, pues John insistía en que las armas tenían que ser borradas de la tierra. Era partidario de la lucha pacífica. No se me olvida que me dijo, como un chiste, desaparecer las armas todas, hasta los cuchillos de mesa. Habló estremecido de Martin Luther King. Me dijo que había
visto su discurso en la Gran Marcha de Washington allá por el 63, gracias a una filmación en la que aparece Bob Dylan y Joan Baez cantando, que fue estremecedor ver al gran líder negro dialogar con el público mientras repetía I have a dream. Me lo contaba con indignación. Hacía solo 3 o 4 días que lo habían asesinado, pero eso tenía tenso el ambiente en los Estados Unidos, con grandes manifestaciones y motines en varias ciudades. John me insistió en la lucha pacífica. Como Mahatma Gandhi, yo no dejé de argumentarle defendiendo la guerrilla como única manera factible. Cuando se dio cuenta de mi empecinamiento, cambió de tema con un piropo. Intuía que las noticias que le llegaban sobre Cuba venían jorobadas. Tenía reservas, por eso preguntaba tanto. Hasta me pidió que le confirmara que no era verdad lo de la patria potestad, pues hasta en la prensa se afirmaba que Cuba, el gobierno le quitaba los hijos a los padres para mandarlos a trabajos forzados a la URSS. Ideas muy confusas en él, aparte de que, por supuesto, no estaba sobrio para nada. Y déjame decirte que fue todo un caballero. Era ocurrente, sagaz. Al inicio un poco suspicaz. Luego su confianza fue total. Me preguntaba sobre los cubanos, las diferencias de clase. Se reía con los cuentos del racionamiento de comida. Y aunque se dibujaba nuestra vida cotidiana un poco amarrada para su propio estilo, creo que le gustaba esa Cuba de mi descripción, como si le estuviera leyendo la utopía de Tomás Moro. Yo intenté mostrarme aguda y él me veía muy cándida. Hasta bailamos un bolero. Fue una cosa loca, loca, loca. Y continuamos transmitiendo en vivo Cuentistas de la Bahía, hoy con cuento cubano, música cubana de Buenavista Social Club. Y bueno, estos 2 primeros cuentos que escuchamos, Astrid, tienen como un tono muy simpático, ¿no? Un humor, un cierto humor. ¿No te parece? Sí, claro, son como irónicos. Pero aparte te transmiten cierta como felicidad, y es que uno asocia a Cuba con esa parte, pues con ese gozo, ¿no? Se puede decir, con ese sentido del humor, con esa felicidad que se vive en la isla, todo esto, ¿no? Pero el próximo cuento que vamos a escuchar tiene otro tono. Claro que sí, vamos a escuchar ahora un cuento de Eliane Villar que se llama Hembra Alfa. Cuando era niña tenía un sueño recurrente, un algo que se repartía debajo de mis colchas, de mis ropas, de las 4 patas de la cama. Un algo que se colaba dentro de mi blume rojo de pompones y rozaba las puntas de mis teticas incipientes. Cuando era niña tenía ese sueño con las praderas olorosas a tierra, a libertad, a la mierda seca de las bestias. Era una pradera africana, uno de esos paisajes que salen en los cuadros y en los tapices viejos, y en los libros de textos y en las multimedias, y a veces también en los sueños recurrentes. En medio de la pradera, bajo la sombra de un árbol, estaban sentados los leones y las leonas en un círculo perfecto. Movían las colas con aire moderado, luego presto, prestísimo. Todas las colas se meneaban a la vez como péndulos. Las leonas tenían siempre las tetas hinchadas por amamantar a los cachorros y unas lenguas que sacaban como un paño de la noche. Los leones tenían siempre el olor de los machos y olían a pradera, a lluvia, a tierra mojada, a mierda, a sangre de antílope. Era de verdad un sueño recurrente. Cada noche soñaba con aquella manada portentosa. Las leonas me tenían sin cuidado. Podían gruñirme, jadear, desear a los machos y mostrarme las tetas y las panzas, no me importaba. Los leones sí. Su olor era fascinante. Yo era una niña precocísima. Yo era una niña que quería ser leona, oler y cazar como ellas, y parir cachorritos envueltos en una membrana de carne. Pero mi sueño siempre se acababa y yo volvía cada día a la realidad. A la realidad de tener 2 piernas, no 4. De tener palabras, no rugidos, olor de hembra humana. Entonces me mordía la frustración, odiaba mi sueño recurrente y luego me imaginaba corriendo por la pradera con mis arpas bellísimas. Era la bestia más hermosa de la manada y los leones machos corrían a mi lado. Mi olor los volvía locos, todos ellos querían cogerme, morder mi cogote y hacerme cachorritos. Yo era la hembra alfa y los leones lo sabían. Su sueño era subirse encima de mi panza, olerme y traerme trozos de antílopes hecho brizna de carne y de sangre. Pero el problema de los sueños es que solo son eso,
Cuando cumplí 14 años, dejé de soñar con las praderas y los leones. Fue ciertamente un alivio. A veces extrañaba, cómo no, aquellos viajes nocturnos por encima de la hierba, sintiendo el sabor de la caza en el hocico, pero casi siempre era un alivio tener sueños blancos, sin imágenes. Durante casi 20 años no volví a las praderas, ni una sola vez en casi 20 años. Qué fácil se dice, pero la verdad no es tan simple. 2 hijos, un trabajo tras el buró, 3 matrimonios, 3 divorcios, 48 cuartillas escritas a mano, 10 intentos de cuentos, una abuela senil, un sobrinito bizco, un gato come mierda que nunca encuentra el pozuelo de la comida, 20 años de sueños apacibles y de repente esto. Ayer soñé de nuevo con la pradera. Bajo la sombra de un árbol estaban escondidos los leones. Las hembras movían las colas en un aire moderado, babeaban sobre la hierba. Tenían las tetas colmadas de leche. Los machos tenían los hocicos cubiertos de polvo. Uno de ellos movía las patas insistentemente. Otro se lamía la piel. Un tercero, el más viejo de la manada, y trotaba muy lentamente hacia mí. En realidad, todos aquellos leones estaban locos. Yo seguía siendo la hembra alfa de la manada, aún después de 20 años, y ellos me deseaban. Querían hacerme 1000 cachorros, correr conmigo por la pradera, seguir corriendo hasta cazar un antílope rezagado para morderle entonces hasta la vida misma. Todos aquellos leones olfateaban el aire de la pradera. Mi olor a hembra los ponía alertas. El más viejo trotaba y trotaba y trotaba. Ayer soñé con la pradera, luego de 20 años de sueños pacíficos. Y la verdad es que hoy me desperté con hambre. Un gato lucía delicioso. Fui en 4 patas hasta la cocina y lo agarré desprevenido. Le mordí la cola, luego la panza, y me gruñó. Maulló alterado. Tenía los ojos que parecían 2 canicas de miedo. Luego me arañó la cara, y yo le tiré un zarpazo que lo partió en 2 trozos de carne y tripas. En 4 patas solé a la calle. El asfalto estaba ardiente y demasiado duro para mis patas. Me quemó, y yo le gruñí, y quise morderlo, pero el asfalto no era el gato, y no se dejó coger tan fácil. Ese maldito lugar no es la pradera. ¿A dónde se habrán ido los machos? ¿Por qué no me huelen? Ya tengo las patas cansadas y el hocico cansado. Me he aburrido de trotar entre la gente que grita y vuelve a gritar cuando me ven correr en 4 patas, con las arpas y los dientes llenos de sangre de gato. Este lugar no es la pradera. Todos tienen ganas de aullar, aturden. Me muero por morderles la panza y picarlos en 2 como al gato, pero nunca me dan tiempo porque corren demasiado. Yo todavía no encuentro a los machos. ¿Dónde estarán? La sangre en el hocico se me sigue secando. Este lugar no es la pradera. No lo es. No se huele el fango, ni la mierda seca de los antílopes, y mucho menos la libertad. Pero igual corro entre el sonido de los claxones. Y estamos escuchando del disco Rhythms del Mundo a Coco Freeman y YouTube con I Still Haven't Found What I'm Looking For. ¿Qué te parece la versión? Ay, me encantó. Y también queremos agradecerle a algunos radioescuchas que están hoy con Cuentitas de la Bahía. Queremos agradecerle a Antonio Márquez, a Martín Cruz, a Olivia Félix, a Paloma Sáenz y también a José Antonio Guzmán, que habló por teléfono. Muchas gracias por sus lindas palabras. Y vamos a seguir entonces ya con pero otro cuento. te quería decir algo de este último cuento. Claro. ¿No? Los 2 primeros cuentos y sobre todo el cuento de Julie tiene ese aire triunfalista todavía de la revolución, donde todo era una utopía que se realizaba y todo. Sí, o el primer cuento, ¿no? De que los compañeros y había que ser un joven ejemplar y todo esto. Y este último cuento de la hembra alfa es como una desilusión, como una tristeza. Ese final de corro entre los claxones. Si tengo sangre en la boca, quiero matar a todos los que están por la calle. No, es como ¿Es la una otra frustración? cara. Sí, es como... Y esos contrastes es la isla, ¿no? Esos contrastes es Cuba. Sí, es lo que siempre decimos, ¿no? Para entender una época artística, ya sea en pintura, en música, en literatura, hay que entender qué estaba pasando socialmente en esas épocas. Porque todo el sentir, todo este humor social, siempre
afecta a las artes y son los grandes cambios o los grandes reflejos son los que pasan ahí, ¿no? Y por eso es tan rico ir descubriendo estos cuentos cubanos. ¿Cuál es el otro que tenemos? El otro cuento que tenemos es de una autora que se llama Dasra Novak, y su cuento se llama Juana sobre la cama. Es tiempo de Juana sobre la cama, desnuda, con las piernas un poco dobladas y la respiración tranquila. El tiempo es Julia recién despierta, pidiendo el café con leche como una niña de 7 años. El tiempo que se escurre en las fotos en blanco y negro que imprimo y voy poniendo en marquitos de madera, plásticos, más grandes y más pequeños y con rebordes dorados, esos que vienen con una foto que sustituyo con Juana a carcajadas, Juana con un gorrito de invierno, Juana en los aparatos de la isla del Coco y saltando desde el muro del malecón, Juana de viaje por Francia, por la calle 23 en la noche de los libros. Yo, esperando a Juana, repaso los cuadritos. A veces los agarro y los miro de cerca. Les doy un besito y me pregunto por qué hace tiempo que no viene a verme. Aliso el cubrecama, barro un poco el piso, friego los platos y fumo. Fumo mucho en el balcón mientras estrello el cincel contra la madera. Lo hago parir alguna forma, un cuerpo de mujer, un delfín, algo abstracto. La madera que apuntala el techo 3 metros más arriba va tomando formas artísticas. Le saco lascas de sentido. Alegro un poco la madera que me salva de quedar sepultado entre los escombros de esta Habana decrépita. Allí donde se agarró la última vez, perfilé sus dedos en fuga. 4 surcos aquí, 4 surcos allá. Las manos de Juana agarradas a la madera de mi cuarto, para siempre. Sobre autores y cuentos. Bueno, y llegamos así a una de las secciones finales del programa. Esta sección se llama Sobre autores y cuentos. Y la semana pasada hablamos sobre Alice Munro, que ganó el premio Nobel. Fue una gran sorpresa. Entonces queríamos hablar esta semana de algunos de los autores y nombres que figuraban para ganar el premio también. Entre mis favoritos pues estaba el japonés Haruki Murakami, que no ganó. Que no ganó, pero bueno, seguimos esperando que a ver si el próximo año, ¿no? Y también estaban los estadounidenses Joyce Carol Oates y Philip Roth. Vale la pena que si tienen una hojita o algo vayan apuntando, porque realmente son autores que vale la pena estar leyendo ahorita, porque este año realmente se manejaron muchos nombres que no eran tan conocidos, ¿no? También hubo autores de estos poco conocidos como la bielorrusa Svetlana Alexievich y el noruego Jon Fosse. Entonces, todos estos son como autores contemporáneos nuevos. Lo padre de Alice Munro es que en realidad como que vino a reivindicar el cuento. El cuento nunca había ganado un premio Nobel, ¿no? Alguien que solo hiciera cuentos, siempre pues tienen que ser novelistas, ensayistas y cosas. Sí, ella es cuentista. Sí, solo hace cuentos, ¿no? Entonces estuvo increíble, pero bueno, vamos a ver si alguno de los, si Murakami o Oates o Roth se lo llevan, o la bielorrusa también es buenísima. Les digo otra vez el nombre, se llama Svetlana Alexievich. No trate de escribirlo. Así tal cual, lo estoy leyendo, pero no, obviamente no se dice así, ¿no? Pero es Alexievich. Y el noruego Fosse. También estaban como candidatos para ganar el Nobel de este año autores ya más clásicos como Milan Kundera, o la argelina Asia Gebar, o el húngaro Peter Nadas, y el keniano, que también es buenísimo, es Ngugi wa Thiong'o. Ya me dio hambre con esos nombres. Si se meten a cualquier
en internet los buscan, los autores o los candidatos a premio Nobel de este año, pues los van a encontrar, ¿no? También estaba el irlandés William Trevor y el israelí Amos Oz. Este año, por cierto, el país invitado a la FIL en Guadalajara es Israel, entonces seguramente vamos a encontrar muchos autores de estos, ¿no? Y vamos a tener un especial de esto. Sí, vamos a hacer, yo también amo otro cuentista que es Edgar Keret, Edgar con T. Entonces, a ver si ya cuando se acerque más la FIL hacemos un programa especial de los autores israelíes. Uh-huh. También estaba nominado, o uno de los candidatos, bueno, aquí no hay nominaciones, uno de los candidatos era el sirio Adonis y el surcoreano Ko Un, que últimamente ha sonado muchísimo, y el australiano Les Murray. Entonces, bueno, y también estaban los gringos, claro, que eran como Thomas Pynchon, Don DeLillo, que probablemente lo hayan escuchado porque de repente se vuelve muy famoso, Cormac McCarthy, pero la recomendación de esta semana es nada más porque se nos dio la gana y porque sí era uno de los posibles candidatos a llevarse el Nobel, es Bob Dylan. Aunque usted no lo crea. Bob Dylan con su libro llamado Crónicas, que es una especie de autobiografía. Sí, es una visión autobiográfica de su evolución como músico y lo que va pasando con su vida. Pero entonces, ¿tú sí lo vas a leer? Sí, bueno, hay que poner la música. El último disco de Bob Dylan es realmente genial. Bueno, a mí me encanta. Entonces, sírvanse ahí un tequila y pónganse la música de Bob Dylan, los lentes y a leer. Pues sí. Y ya terminamos prácticamente el programa. Sí, porque ahora nos tenemos que empezar a preparar para la próxima semana. Entonces, para todos los que tienen miedo y si no lo tendrán, vamos a tener un programa obviamente, de miedo, de aparecidos, de fantasmas, de todas estas cosas que nos dan mucho. Y alguna que otra calavera, ¿no? A lo mejor nos aventamos alguna calavera. O si usted se quiere aventar alguna calavera, pues la puede hacer, ¿no? Y no la manda. Claro, burlándose de nosotras, que nos creemos muy chichas leyendo cuentos. No nos creemos nada. Nada más las leemos, ¿no? Y estamos terminando así, Cuentistas de la Bahía. Les agradecemos muchísimo su atención. Gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles. Adiós.